tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un programa del Cuarto Poder. Esta noche vamos a tratar, como siempre, los temas de más actualidad de la semana y vamos a entrar ya sin más dilaciones porque ha habido temas de mucho interés esta semana. Vamos a presentar a nuestros invitados. Chema, buenas noches. Buenas noches, Pilar, encantado. Bienvenido, como siempre, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en este momento cubriendo el puesto de Paco, pero bueno, a ver lo que puedo hacer. Fenomenal. Ángel Pertiñez es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Otura. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, Vamos encantado a hablar de venir. de las nuevas novedades de esta semana que han sido muy intensas. La política de este país está animándose bastante por fin. Manolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de tenerte nuevamente aquí. Un placer, como te dije el otro día y repito. Manolo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pilar. Y te agradecemos también tu presencia, como siempre, en el vosotros. programa. Bueno, pues vamos a tratar ya los temas de más actualidad. En primer lugar, vamos a comenzar por un tema de carácter local, que es el tema del caso Alhambra, ¿no? Se ha publicado en los últimos días que ha habido 204 contratos por el patronato de la Alhambra que parece que tienen presuntas irregularidades, hechos siempre con las mismas personas, con familiares, etcétera, y también que en ese asunto pues han llegado a despilfarrarse, por así decir, 6,2 millones de euros, ¿no? Todo esto presuntamente no tendrá que demostrarse, pero bueno, vamos a entrar en este tema que es de muchísimo interés para la ciudad. Chema. Bueno, yo sigo con mi teoría del viernes pasado y de los últimos viernes. Quien la hace la debe pagar, y en el caso de la Alhambra, independientemente de la investigación judicial, que intuyo que va a ser larga, compleja y lenta, como suele ser la justicia en este país, y más en este caso, tendrá que dictaminar si efectivamente, como has dicho tú, existe ese número de contratos con irregularidades o existe ese posible desfalco. Pero a nivel político, tanto la directora como el equipo que había en la Alhambra cuando se produjeron los hechos están donde tienen que estar, que es en su casa. No siguen ostentando la responsabilidad, han sido apartados de sus responsabilidades y por tanto a nivel político yo solo tengo que vanagloriarme de eso, de que hayan abandonado la responsabilidad y por supuesto pedir que la justicia actúe con toda contundencia, con toda premura, en la medida de lo posible, que todo se aclare lo antes posible, porque estamos hablando de la institución o del monumento que seguramente más riqueza y más empleo aporta a esta ciudad. Por tanto, premura en la investigación, rapidez en la resolución y absoluta tranquilidad a la hora de hablar de este tema, ya digo, porque las responsabilidades políticas están sustanciadas como deben de sustanciarse, y es que los responsables están fuera de esa responsabilidad por su propia voluntad o inducidos, y por tanto no tengo así nada más que decir en esta primera intervención. Alberto, se dice que hay una organización, presuntamente organización criminal, se investiga a dirigentes del patronato, a empleados, a familiares, etcétera. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, por un lado, hay una cuestión interesante aquí, es que estos últimos datos aparecen de una auditoría que encarga la consejera de Cultura, ¿no? Entonces nosotros siempre, desde que llegamos a la institución, estamos pidiendo auditorías de la gestión pública, porque entendemos que es en ese contexto cuando se descubren todas estas realidades de supuesta corrupción, de amiguismo, de clientelismo, que predominan demasiado en el conjunto de la administración y en particular en entes o órganos como la Alhambra, cuya gestión tiene una mayor autonomía, que por un lado puede estar bien, pero que por otro lado pues, puede dar lugar a que se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, por un lado, poner en valor la auditoría. A mí me parece muy bien y creo que tendría que aprender el gobierno andaluz, y lo mismo que han hecho una auditoría en profundidad de la Alhambra, pues hacerla de las empresas públicas sobre las que hay determinadas sospechas, muchas de la Junta de Andalucía, algunas ya desaparecidas, pero otras no, otros organismos autónomos, y comenzar a, digamos, levantar la alfombra y, bueno, como dice Chema, si realmente hay una disponibilidad para que esto no vuelva a ocurrir y para que quien la hace o quien la haya hecho la pague, pues yo lo que pido es que se hagan ese tipo de auditorías en el conjunto de la administración. Lamentablemente en Andalucía somos conscientes de que este tipo de forma de hacer en política ha predominado más de la cuenta, ¿no? El otro día hablaban de la Diputación, incluso en la propia guerra interna del Partido Popular, que por cierto esta noche otra vez no están aquí, hablaban también de esa realidad, o de fundaciones vinculadas a empresas públicas municipales. Entonces yo creo que es fundamental que esto no vuelva a ocurrir.
O sea, que se hagan ese tipo de acciones. En este caso, pues afortunadamente está levantándose la alfombra y sabremos hasta dónde llegan estas cosas. En cualquier caso, finalmente sí decir que efectivamente no es una cuestión solo de que se resuelva rápido, sino de que una vez que esto se haya resuelto o mientras esto se resuelva, tienen que tomarse las medidas oportunas para que no pueda suceder. Y ya no es solo la auditoría, sino es una gestión transparente, una gestión donde todo el mundo sepamos lo que ocurre al minuto, porque es tan sencillo como tener las facturas colgadas incluso hasta las cuentas se pueden colgar en internet automáticamente en la época en la que estamos, y entonces ese tipo de gestión evitaría en cierta medida lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sería muy fácil que el conjunto de los granadinos y las granadinas pudiéramos ver si realmente hay contrataciones irregulares, si se está contratando a familiares, amistades, vecinos. Incluso los propios periodistas podrían tenerlo claro desde el principio, y así sería mucho más difícil que eso ocurriera, porque estarían obligados a enseñarlo en el mismo momento en el que lo están desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones de gestión transparente pues también tienen que tenerse en cuenta precisamente para eso, para que no vuelva a ocurrir. Ángel, a mí me preocupa el tema de los ciudadanos. Nosotros estamos perdiendo, como decía Chema, el monumento, la Alhambra debe de ser el ingreso más grande que tenga la ciudad en dinero. Esto preocupa si se demostrase que ha habido esa cantidad que se ha despilfarrado, el dinero que estamos perdiendo los granadinos y toda la provincia en general. Efectivamente. Nosotros creemos que siendo uno de los dos monumentos principales o monumentos o yacimientos de riqueza que hay en la ciudad de Granada, en la provincia de Granada, tendrían que ser esos yacimientos de riqueza, tenían que verse de alguna manera, no, efectivamente influidos en la ciudadanía, en la ciudad de Granada y en su provincia. Tendrían que verse recompensados de alguna manera, lo que no está haciendo, o por lo menos los ciudadanos no lo ven palpable. Con una de las preguntas que le ha hecho a los compañeros, la culpa de quién es, o que nosotros tenemos una cuestión muy clara, que de los trabajadores de la Alhambra no es la culpa, ¿no? De los trabajadores no es. Que ha sucedido lo que ha sucedido, los trabajadores se han visto inmersos en esa cuestión y algunos están metidos por medio y eso, pero lo que ellos no tienen la culpa. Y por supuesto, a la pregunta que tú has contestado, los ciudadanos de a pie queremos ver esa riqueza que sea recompensada de alguna manera, que lo veamos, que lo toquemos, que lo palpemos. Que hasta ahora no ha sido así. Es que además hay aquí un descontrol, ¿no? Porque si en la semana pasada comentábamos que el ayuntamiento tiene una deuda de 340 millones de euros. La Alhambra ahora 6,2 millones que no se sabe qué ha pasado, están investigados por el juzgado de instrucción número 4. ¿Cómo vamos a pagar todo esto a los granadinos? Claro, es que yo lo que veo aquí es una cosa que ya se vincula la contratación irregular con el desfalco y yo creo que no tiene ninguna relación. Es decir, que se contrate a gente por amigos, por amiguismo, si realmente es necesario, eso es una cuestión. Pero de ello no se desprende inmediatamente que hay un desfalco ni hay una malversación de fondos públicos. Es otra cosa. Entonces, habría que delimitar si realmente había contratación, porque claro, en el supuesto que se vincularan sería porque supuestamente se han contratado a gente y no han ejercido su función, es decir, gente que está en su casa y se le ha pagado un dinero sin ir. Eso es lo que sería un desfalco. Y eso es lo que habría que decir. Con respecto a la auditoría, hombre, lo que hay que hacer antes que la auditoría, que es un remedio, hombre, habría que hacerla cada año, cada 2 años, cuando se considere oportuno y cuando esté estipulado en la ley. Pero hay que hacer una gestión adecuada y transparente. Nadie puede tener, en las administraciones públicas y las locales como la administración pública, nadie puede tener la posibilidad de contratar como sujeto, sino tiene que haber un órgano colegiado que primero determine que hace falta un personal y en segundo lugar dónde y controlar ese personal. Si esa transparencia se hurta al ciudadano, el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de controlar nada. Es que hay un individuo que dice, no, ahora yo contrato a este, contrato al otro, hago esto, hago lo otro. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, luego hacer auditoría a posteriori
si no se hacen cada año, se hacen cada 2, cada 3 años, cuando veas un problema, pues ya cuando tengas el problema ya no lo puedes resolver. Y con respecto a lo de que repercuta el dinero a la ciudadanía, pues claro, pero es que la gente que viene de turismo comen aquí, beben cerveza aquí, cogen taxi aquí y cogen autobuses aquí. Esa es una repercusión grande. Lo que no se puede pretender, bajo mi punto de vista, es que todos los ingresos que la Alhambra genere por las visitas o por la situación que sea, sobre todo por las visitas, claro, que repercutan todo en el Ayuntamiento de Granada, porque en ese caso también tendría que el Ayuntamiento de Granada pagar todos los desperfectos, todas las reparaciones y todo. Como la Alhambra es un monumento nacional, es un monumento andaluz y es un monumento granadino, pues los gastos y los ingresos tienen que prorratearse de una manera equitativa, y eso es lo que también tiene que planificarse adecuadamente. De todas maneras, que quede claro que la Alhambra es el monumento más visitado de España. Claro, y yo creo que no vemos los ingresos que deberíamos de ver en ese sentido. Al hilo de lo que tú estás diciendo, Manolo, te voy a preguntar a ti, porque que hay que demostrar. Por lo visto, las investigaciones del juzgado van por el siguiente camino. Reconocieron deudas sin justificación, modificaron e hicieron prórrogas de contratos al margen de la ley. ¿Qué piensas de todo esto, Manolo? Pues yo un poco en la línea que todos estamos diciendo aquí, y coincido con Alberto en que la clave del antídoto contra la corrupción es la transparencia. Yo creo que eso no cabe duda a nadie, que la mejor manera de luchar contra la corrupción, la primera medida y fácil y sencilla y sin coste, es la transparencia. Ahí coincido. En cuanto a auditoría, la comparto también plenamente. De hecho, nosotros lo primero que pedimos al Ayuntamiento fue una auditoría. La seguimos pidiendo y parece que cuesta muchísimo trabajo el llevar a cabo una auditoría, que no es ni más ni menos, y como bien ha señalado, que quizás hasta cada final de mandato, a lo mejor no cada año, porque quizás no, pero sí que cada mandato una rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que sería bueno que cada final de mandato el equipo de gobierno que sea rindiese cuentas mediante una auditoría externa de cuál ha sido su gestión, cómo ha terminado, y conocer un poco, ¿no? Yo creo que lo más grave de todo lo que hablamos aquí, y creo que lo que más cansa a los ciudadanos y a todos los que estamos y los que hemos venido precisamente por ese hartazgo a la política, porque no la habíamos pisado antes, es la impunidad, ¿no? Al final dices, bueno, sí, se destapa corrupción, la corrupción sale por las ventanas de las administraciones a mansalva, ya es que no hay día en el que no hay corrupción, que no se haga un telediario o un periódico con corrupción, pero el problema está en la impunidad, es que no pasa nada, es decir, al final no se devuelve el dinero. Y eso que no se devuelve el dinero yo creo que es lo que más indigna a la gente, y con toda la razón del mundo, ¿no? Yo creo que los políticos, y me incluyo en este momento, cobramos un sueldo con la responsabilidad de hacer una buena gestión, con la responsabilidad de ser claro y transparente y tomar las mejores medidas posibles. En el ámbito municipal la ideología ocupa muy pequeñito espacio, es muy pequeñito, o sea, es que prácticamente todo lo que se hace es gestión en un porcentaje amplio, con lo cual lo más fácil es encontrar consenso en aquellas medidas que se quieran adoptar, ¿no? Y sin embargo vemos que no. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en tomar medidas certeras, en ser contundente y ser serio, de que la impunidad no siga caminando como hasta ahora, de que la justicia acelere, que creo que es importante también que se destine mayor refuerzo a la administración de justicia, de manera que no se dilate tanto en el tiempo, porque también eso hace que parezca que ya no pasa nada. Y después los ciudadanos tienen que ser conscientes, o tenemos que transmitirle de alguna manera, y yo me lo planteo muchas veces y no la encuentro, y lo digo aquí, que hacer tangible la corrupción, ¿no? Porque al final escuchamos de la Alhambra 6,2 millones, escuchamos de la Gürtel tanto, y al fin no es tangible, ¿no? Esto es como, y creo que es importante que la gente sepa que eso al final repercute en sus recibos de IBI, que repercute en no tener mejores servicios, en ayudas sociales, y creo que es importante que sean conscientes de que esta situación, desde las instituciones hacemos todo lo posible, los partidos que podemos hacer todo lo posible y trabajamos en ello con medidas, siempre con medidas, no con teatro, sino con medidas, y después, por supuesto, los ciudadanos son los que al final, el día que depositan su voto en la urna, son los mayores jueces que tienen que decidir si la gestión del equipo de gobierno, del gobierno que esté gobernando, lo está haciendo bien o mal. Mientras esa situación no cambie, pues bueno, hay que ser contundentes y trabajar para que eso vaya aflorando, y desde luego apostar por esa transparencia que hemos dicho, por esa auditoría, y como repito, la mejor medida contra la corrupción es la transparencia. En cuanto a los ingresos de la Alhambra,
Hombre, lo que no puede haber en Granada es monumento rico y monumento pobre, ¿no? No puede estar, aunque sean patrimonio del mismo expediente, patrimonio de la humanidad, Albaicín y Alhambra, pues vemos como uno es el monumento olvidado, el monumento pobre, y otro el monumento rico, y el uno sin el otro son complementarios, ¿no? Y creo que sí, que no se destina todo lo que se debe destinar a un monumento como era Albaicín, Sacromonte. Chema, la Junta se ha personado como acusación particular. La consejera, como tú bien has dicho antes, fue la que pidió la auditoría. ¿Qué gravedad había ahí detrás para que la propia Junta tomase esas medidas? Pues me imagino que lo que había era una alarma social bastante grande, porque estamos hablando, como hemos dicho todos, de un monumento sobre cuya vida, sobre cuyas circunstancias pivota gran parte de la actualidad ciudadana y política de la ciudad, y yo creo que la Junta, seguramente bien escarmentada de experiencias anteriores, decidió coger el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y ante los indicios que lo había, pues creo que hizo lo correcto, que era personarse, ejercer la acusación particular en el ámbito judicial y en el ámbito político, cosa que, por cierto, estaría muy bien que en otras instancias y otros partidos políticos de los ausentes esta noche tomaran medidas, tomar la medida ejemplificadora de provocar el cese o dimisión, que lo mismo da, del anterior equipo directivo, renovar la cúpula directiva con el nombramiento de un nuevo director, que creo que todos coincidiremos en que reúne el perfil de moderación y de consenso que requiere un cargo como el de director de la Alhambra, y luego toda la estructura funcionarial de primer nivel proceder también a su renovación. Es decir, las medidas políticas que por parte de la sociedad, y me parece bien, tanto se demandan, se tomaron, y las medidas judiciales, que es la personación y el impulsar de hecho la propia investigación, también se tomó. Yo creo que desde ese punto de vista, como no estamos acostumbrados seguramente a que eso ocurra, eso tenemos tendencia a darlo como algo normal, y no es normal, y a mí me gustaría, lo mismo que uno asume con gusto en estos debates la parte de culpa que le toca, no a uno, sino al partido político en nombre del que uno está aquí, creo que en este caso hay que reconocer que afortunadamente, seguramente la propia consejera, por su trayectoria, estaba más predispuesta a adoptar este tipo de medidas que seguramente otras posibles personas responsables. Creo que hay que reconocer que tanto en el ámbito de la asunción de responsabilidades políticas como en el ámbito de toma de decisiones técnico-jurídicas, creo que es un ejemplo de cómo se debe de actuar, cómo se debería de actuar siempre, y cómo, en seguimiento de lo que dije yo aquí el viernes pasado, si el responsable o la persona responsable no toma la decisión de irse o de investigarse, alguien tiene que tomarla por él o por ella, y creo que estamos ante un ejemplo evidente de que ha sido así. Y una vez hecho todo eso, solo queda, yo entiendo que los tiempos judiciales son lentos, que son miles y miles de folios el sumario, y que seguramente, por muy expertos que algunos pretendamos ser en materia jurídica, nos desborda la realidad. Creo que solo cabe pedir premura por si alguna de las personas o de las empresas investigadas no resultan responsables, que tampoco le hagamos la vida más imposible, o como se dice coloquialmente, no le hagamos la puñeta, utilizando la frase del merengue Mitchell utilizada en otro contexto. Yo, destacarle a Chema que está muy bien eso que dice, pero que, hombre, que hagamos un poquito de memoria, que si no hubiesen irrumpido partidos nuevos, si Ciudadanos no hubiese exigido ese documento de anticorrupción, desde luego seguiría todo igual, Chávez y Griñán seguirían en la Junta de Andalucía, y veríamos como aquí no cambiaba nada, ¿no? Es lo que hace que partidos que trabajamos porque haya gobernabilidad, independientemente de que no nos guste quién está gobernando, porque no nos gusta, pero anteponemos la gobernabilidad y dar estabilidad al país que los intereses propios, sí que exigimos una serie de cambios y una serie de, creo que es evidente que todo esto que ha contado Chema como algo propio del Partido Socialista no se hubiese producido si no es por la exigencia de Ciudadanos de que se tiene que acabar toda la corrupción, que no puede haber imputados por corrupción política en las instituciones, porque estamos viendo cómo continuamente, más es curioso, ¿no? Si los
corruptos son del PSOE le dicen que hay que esperar y que los de si son del PP que se vayan rápido. Nadie ha si dicho son de del esperar, PP, si son del PP, el PP dice, oye, nadie ha dicho de esperar. Esperaron a los míos, pero los otros sí, y después continuamente hablando de doble vara. Es curioso, ¿no? Nosotros somos cautos e intentamos aplicar, no tenemos ningún interés, como es lógico, en ninguno de los dos partidos, que sí queremos que se impiden instituciones. Tenemos a Paco Cuenca imputado en el Ayuntamiento de Granada, en el que está por esclarecer si es por corrupción política o no, y por tanto nosotros mantenemos esa visa ahí, pero desde luego en el momento que si el juez al final lo llama a declarar como imputado, o si ya hablamos terminológicamente bien, encausado, pues lógicamente tendremos que pedir que se vaya, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque recuerdo que Pepe Torres no se iba, y que Moreno Morilla decía que no se tenía que ir, y fue lo que forzó a presentar una moción de censura. Y bueno, o sea, aquí los imputados de PP y PSOE no se van porque ahora han cambiado, porque han cambiado porque están forzados. En otros estamentos de la política tendréis la posibilidad de demostrar ese acoso a la corrupción. Sí, lo estamos haciendo. La eliminación de aforamiento, a lo que espero que se sume también. En Murcia, o sea, estamos trabajando. No es fácil, Aquí se juega siempre con la estabilidad y con o sea, no es una cosa que sea fácil. La ventaja que tenemos, que como no hemos pedido sillones, no hemos pedido nada, y estamos precisamente por hacer de palanca de que salga toda la corrupción, nos equivocaremos también, no te quepa duda, Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero que estamos trabajando en eso a tope, y por eso digo que todo lo que está surgiendo ahora de que dimiten y cesan, que tengan claro que es porque donde está Ciudadanos exige ese acceso a esas dimisiones, porque si no, no se hubiesen ido. Repito, Xavi y Griñán seguirían estando en la Junta de Andalucía tan tranquilamente, y otros muchos, y estoy convencido, y aquí a romper una danza a favor de Podemos, estoy convencido que si hubiese sido Podemos, seguramente también hubiese exigido este tipo de cosas, porque es que al final es lo necesario, y por eso invito a que se sumen a que se acaben los aforamientos en Murcia, que es lo que estamos trabajando, y que de una manera permita que no haya esos privilegios a ciertas personas, que entendemos que todos somos ciudadanos y no hay de primera ni de segunda, ¿no? Bueno, deben saber nuestros espectadores que están viendo la tele gracias a Ciudadanos, porque Tomás Alva Edison, que inventó la onda sonora, era de Ciudadanos como el natural, y que si no fuera por ellos estaríamos todos enterrados. Me parece una falta de responsabilidad decir que ellos se apunten, ahora me deja a mí, que ellos se apunten también la decisión de una consejera socialista y de un partido que es el que ha puesto en su sitio al anterior cúpula de la Alhambra. Pero en fin, sabe nuestra directora que yo el minuto de gloria de los que pretenden venir a apuntarse el minuto de gloria se lo suelo regalar yo a mi compañero de Ciudadanos gustosamente. Bueno, yo solamente digo que, como me reitero lo que he comentado, que ante la propuesta que ha hecho Unidos Podemos, a ver el resultado de la votación, lo que va a hacer Ciudadanos. Bueno, ahora hablaremos de eso como segundo tema. Hay un tema, Diego, que sí quería añadir, es que, bueno, si hay esa voluntad precisamente de que se abra, bueno, de que se levanten alfombras, que le llamamos a algunos, ¿no?, que se podría llamar de otra manera, yo creo que habría que apretar mucho más, porque han aparecido casos importantes en la Junta de Andalucía. Es cierto que en algún momento ya se está dando la situación de que efectivamente hay cargos imputados que automáticamente son retirados de sus responsabilidades, ya sean cargos políticos o funcionarios de alto rango, que son trabajadores, en este caso funcionarios de alto rango, que les podemos llamar de otra manera, cuello blanco, como queramos, pero dejan de ser trabajadores, en este caso público, con un sueldo mucho mayor que los demás. Pero es cierto que han aparecido otros casos de corrupción en la administración regional de la Comunidad Autónoma Andaluza, que habría que investigar en profundidad, y yo creo que hay una responsabilidad compartida del Partido Socialista y de Ciudadanos que mantiene ese gobierno para que esos casos no se investiguen con la suficiente, precisamente, profundidad, ¿no? Alberto, incluso el cierre. Por son? ejemplo, ha habido casos vinculados a empresas públicas de la Junta de Andalucía, o el cierre de la Comisión de Investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz, que ha sido un cierre en falso, donde no se ha aportado información suficiente. Ahí hay una colusión de intereses que no vemos hasta dónde puede tener sentido, porque nosotros lo tenemos muy claro, y en este caso yo también rompo una lanza. Si la responsabilidad del gobierno del Partido Socialista, es del gobierno del Partido Socialista. Si Ciudadanos está por investigar lo que ha hecho el gobierno del Partido Socialista, nosotros no vamos a insistir es que vosotros lo habéis apoyado, ¿no? Si estáis por investigar, nos parece bien. Ahora, evidentemente, estando apoyando un gobierno, y si luego no estáis por investigar, entonces sí os hacemos corresponsables. Esa es la cuestión. Es decir, yo que quede claro también la idea aquí, igual que podía ocurrir en el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Entonces creo que
hay que hacer una reflexión en profundidad al respecto e ir pensando en que este tipo de prácticas lamentablemente se conocen mucho más allá de lo que ha ocurrido en la Alhambra. Es decir, es lamentable, pero es así. Algunas veces hablamos de la política del sur de Italia, ¿no? Pero en cierta medida en Andalucía esto se ha reproducido más de la cuenta, incluso en otras partes del país. El amiguismo, el enchufismo, la corrupción, el clientelismo, que todo forma parte de la misma manera de hacer política, se han reproducido demasiado en nuestra comunidad autónoma, se han reproducido demasiado en nuestro país, y bueno, eso es el momento de acabar con ellas. Sí, que estamos hablando de cosas de hace Alberto, 4, 5, 6 años, no estamos hablando del siglo XIX. Alberto, ¿no? Entonces... comparto contigo. Mira, nosotros el diagnóstico creo que lo compartimos todos. La diferencia está en las medidas que se adoptan para arreglar ese diagnóstico. Entonces, entre montar teatro y autobuses o exigir medidas, lograr los aforamientos, compromisos, no pidiendo vicepresidencia, Ministerio de Interior, Radio y Televisión Española, que creo que eso para eliminar la corrupción poco, sino más bien para controlar, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que no puede ser uno es responsable de la corrupción del PP y del PSOE. Repito, aquí hay dos cosas que no se pueden engañar a los granadinos y a quien nos esté viendo, y es, por un lado está la estabilidad y por otro lado está la situación que ocurre en cada partido. Nosotros no estamos apoyando ninguno, como estoy buen seguro que Podemos no está apoyando a Paco Cuenca en el, mamás que lo ha hecho hoy Marta en el pleno. Nadie, no lo está apoyando nadie. No somos socios, no somos socios, no somos socios. Ahora más se lo guardaré para cuando algún día hablemos, diré, no, tía, que ver lo que se socio no. No somos socios de nadie. Nosotros estamos provocando y actuando de manera que se pueda gobernar de la mejor manera posible con el menos malo. Es así. Que tomamos todas las medidas posibles para que eso cambie. Que no descubrimos el mundo, que es que el mundo yo lo habéis descubierto vosotros, y la corrupción desde luego a Noé yo no voy a hablar de diluvio, por tanto no voy a hablar de experiencia de corrupción porque el Partido Socialista, y si estuviese aquí el PP que no ha venido esta noche, pues lógicamente pues también nos podría dar unas cuantas lecciones de lo que es la corrupción, ¿no? Independientemente de que la corrupción también se puede dar en personas particulares. Ahora, ¿qué hay que tomar? Hay que tomar medidas. Nuestro partido en su estatuto ya las tiene. En su estatuto las tiene. Ningún cargo público puede estar imputado por corrupción política. Segundo, el partido responsable subsidiario de la corrupción política. ¿Qué partido tiene eso? ¿Qué es lo que hemos dicho antes? La impunidad y quién paga. Pues Ciudadanos lo tiene clarísimo, ¿eh? Está en su estatuto. No hay ningún partido que lo tenga. ¿Por qué? Copiarlo, fíjate qué fácil es. Al final hay un control muy importante por parte de Ciudadanos en todos los cargos públicos y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno porque es la manera. Por eso digo que se hace política dando ejemplo también. Y desde luego, de Ciudadanos lo hacemos. Sé que a Chema Rueda le molesta que parezca que le arrebatamos lo que es una verdad y una obviedad, y si no, ahí está la hemeroteca. Nada más que se vayan. Hace 2 años, ¿cuántos imputados del Partido Socialista cesaban o dimitían y cuántos cesan y dimiten ahora? Yo quería hacer 2 apuntes. Bueno, en primer lugar, sí, se pone parece que efectivamente Ciudadanos y Podemos también, parece que el mundo no existía antes que ellos y ahora existe, ¿no? Es verdad que había corrupción pero vamos, solución no se dan ninguna, porque aquí dicen que los juzgados están saturados. Hombre, porque la administración no resuelve nada. El PSOE se presenta como acusación privada del caso este, pero alguien tiene que tener datos suficientes para que a los tribunales se les dé eso. Si a los tribunales se les diera todo masticado, seguramente resolverían antes. Y aquí tiene que saberse quién es el órgano que contrataba, quién es el órgano que desviaba dinero. Y eso es un papel de la administración. Y aquí hay, entre interventores generales del Estado y todo tipo de técnicos, tiene que haber autores, cooperadores necesarios o cómplices. Y eso es lo que la administración tenía que poner en bandeja a los tribunales, porque los tribunales tampoco tienen medios para tanto. Entonces la administración, con no hacer absolutamente nada, lo que está bloqueando y saturando a los tribunales, para que además de que tienen pocos medios, encima les saturo más. Y yo, como sí que me ha hecho gracia lo de Chema, como que parece que el mundo existe, pues me ha venido gracias a ello, me ha venido la imagen de Inés Arrimadas cuando tuvo el éxito aquel en Cataluña, que dice, ay, pero si a mí me han puesto aquí solamente porque hablo muy bien. Parece que el único currículum es que habla muy bien, y es que habla muy bien. Y le voy a rectificar una cosa, dice que van a conseguir que acabe el aforamiento de los políticos, como si eso fuera un problema. Mira, el Tribunal Supremo nos va a juzgar a todos directamente o indirectamente. Por tanto, que los políticos los juzgue un juzgado de instancia o que lo juzgue directamente el Supremo, al final llega al Supremo.
porque precisamente, y quizás por amparando en eso, han cambiado la ley de recurso casacional, y ahora tiene una manga, perdona, déjame hablar y aprender un poquillo y después habláis. Que hablamos, lecciones, han hecho, me va a dar lecciones. Bueno, sí, lecciones a escuchar y a no interrumpir. Entonces, y te lo voy a decir, si me dices que no, ahora me rectificas. La ley de recurso casacional se ha aumentado justamente, aunque dicen los juristas que no ha aumentado el número de recursos, porque el Tribunal Supremo tiene la capacidad de admitir uno y no admitir otro. Si el Tribunal Supremo quiere beneficiar a los políticos, admitirá todos sus recursos casacionales y 10 años más tarde el Tribunal Supremo juzgará igualmente. Así que vosotros que pensáis que eso va a ser la solución a los problemas, no es ninguna solución. El Tribunal Supremo nos juzga directa, indirectamente, temprano o tarde. Siempre nos juzga el Tribunal Supremo, a través de la jurisprudencia y a través de la acción directa. Pero es un privilegio, ¿no? Es que no lo veo porque hay un privilegio. Claro que es un privilegio. Primero porque además el Tribunal Supremo, por ejemplo, tiene muchos problemas para hacer instrucción. Si aquí lo que estamos hablando es que faltan medios y falta investigación judicial, que es una cuestión que nosotros hemos pedido siempre, por cierto. Eso es otra cosa. Falta también independencia judicial respecto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado. Creo que eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con el aforamiento. No, el aforamiento tiene su parte importante, que es un privilegio político de determinados cargos que además creo que la altura en la que estamos no es la panacea, pero es un privilegio. A mí me parece bien que se quiera. Nosotros, que yo sepa, vamos a votar a favor de la retirada del aforamiento. Es que evidentemente, es que vamos a ver. Y con eso no se va a conseguir nada. Con eso no se consigue nada. Dando pasos. Pero queda bonito. Un día tendremos mayoría y a lo mejor se consigue mucho más. Queda estupendo. Sirve para nada, pero queda estupendo. Manda una lección, pues yo voy a dar otra. El Tribunal Supremo no una tercera instancia. Digo porque quede claro. Es que aquí, claro, confundimos las cosas. El Tribunal Supremo no una tercera instancia. No me ha hablado de educación antes y que no me interrumpa. Yo no hablo de educación. Anda. Me he dicho que me deja hablar. Vaya lección. Pero no tergiverses lo que he dicho porque no me interrumpía. Pero no tergiverses las cosas. Ah, tú sí puedes interrumpir. Sí. Bueno, luego déjame que le conteste. No voy a interrumpir. Espero que el médico se tome su propia medicina. Yo solamente quería hacer dos puntualizaciones sobre el debate que habíamos. Lo que pasa que ya está súper avanzado, ya casi no viene ni a cuento, pero bueno, era sobre el tema de la experiencia de comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, en la cual una de ellas estaba presidenciada por Izquierda Unida y al final no hubo no salió de conclusión nada porque eran dos polos opuestos, en uno el Partido Socialista, en otro en el Partido Popular. Las conclusiones del Partido Socialista no las asumía el Partido Popular y la del Partido Popular no las asumía el Partido Socialista, o sea, la comisión de investigación nula totalmente. Y en otra cuestión sobre lo que ha dicho el amigo Manolo, mira, el cabeza visible de Ciudadanos en Granada es una persona que se puede decir que es de la casta, que proviene del PSOE y no tiene nada que enseñarnos al resto de los partidos que llevamos. ¿A quién te refieres? ¿A Luis Salvador? Pero mira, me gusta que las personas hablen cuando están aquí. Me parece de un gesto feísimo. Pero a ver, estamos hablando de la casta a un funcionario que tiene 30 años. Estamos hablando que de trabajo como funcionario. Estamos hablando de la casta. Una persona que viene en Seidín le dices que es de la casta. Estamos hablando de una persona que cuando no le ha convenido estar en el PSOE se ha sí, claro, ha pasado a Ciudadanos. Se fue un partido ganador ya que iba, venga, por favor. Yo no, entenderá nuestra moderadora que de este cáliz pase pasó de un partido en el cual no contaba con él a otro que lo recogió con los Hay brazos personas abiertos. que evolucionan y otras que no. ¿Cómo que no contaba? Si ha sido senador 8 años, ¿cómo que no contaba? Contábamos con él para todo, pero nos dejó tristes y solos con su marcha. Bueno, ha evolucionado. Continuemos con el tema. Yo ya voy a hacer la última ronda. Quería preguntarte una cosa, Chema. ¿No sería mejor que la gestión del monumento de la Alhambra la llevara el ayuntamiento solo? ¿No tendríamos más ingresos en la ciudad? ¿O a la vista de cómo está la gestión del ayuntamiento tendríamos con 8 menos? concejales le vamos a echar ese marrón, yo creo. Mira, ¿no? en la Alhambra ha pasado una cosa, muchas mira, veces, se habla mucho y además se habla. Yo entiendo que es un tema recurrente porque yo soy granadino, que hablo con
hosteleros, empresarios, ciudadanos, amigos de Granada, y está muy arraigado en el ser granadino eso de que la Alhambra se gestiona desde Sevilla, y poco menos que si pudiera la Junta de Andalucía se llevaba piedra a piedra la Alhambra a Sevilla, y eso queda muy bien para el discurso granadinista, un poco catetillo, en el que esta ciudad se desarrolla. Mira, la Alhambra era un ente que estaba gobernado por el Estado, por el Ministerio de Cultura, creo, y cuando la autonomía andaluza empieza a andar, siendo precisamente un granadino, consejero de Cultura, que era mi buen amigo, aunque poco coincidente en posiciones políticas, Javier Torres Vela, el que siendo consejero de Cultura consigue que el patronato de la Alhambra dejara de ser un ente dependiente del Estado para pasar a ser un ente dependiente de la Junta de Andalucía, como una joya de toda Andalucía. A ver, eso no significa que la gestión esté alejada de Granada ni de las instituciones granadinas, que evidentemente hay que mejorar las condiciones de coordinación con el Ayuntamiento de Granada, también con la Diputación de Granada, con el empresariado granadino y con el tejido social granadino, seguramente sí. Que la composición del patronato de la Alhambra o del Consejo Rector del patronato, que creo que es el nombre correcto, tendría que haber más representación de las instituciones granadinas, pues también te digo que sí. Pero de ahí a decir que se gestiona alejado, ajeno o incluso contrario a los intereses de las instituciones granadinas, me parece que va un trecho. Forma parte del imaginario granadino, ese que alimenta el agravio permanente y el lamento permanente y el llanto permanente por nostalgia de algo que fue, que en realidad nunca fue ni nunca dejó de ser. Pues me parece que está muy bien para los debates de tertulia, pero sinceramente creo que mejorando esas conexiones con la vida política granadina, mejorando la participación del Ayuntamiento, también de la Diputación y también de los agentes en el órgano gestor de la Alhambra, que es el patronato, creo que no se puede afirmar que su gestión se haga desde Sevilla, como coloquialmente se dice, sin dejar de reconocer que fue un paso el que dejara de depender del Estado para pasar a depender de la Junta de Andalucía. Yo no me niego a que en un futuro pudiera pasar a depender de la Diputación, del Ayuntamiento o del Distrito Albaicín, si yo no digo que no, pero a día de hoy creo que los problemas de gestión de la Alhambra tienen más que ver con estas cosas de las que estamos hablando que con la dependencia jerárquica, funcional u orgánica de un ente o de otro, sinceramente. ¿Está de acuerdo, Alberto, con él o tiene otro modelo de gestión? No, a mí me parece bien que se avance hacia un modelo de gestión compartida, ¿no? Evidentemente, además, yo creo que el Estatuto de Autonomía habla también de la necesidad de que el patrimonio importante a nivel andaluz esté gestionado por la comunidad autónoma. Yo tampoco creo que una entidad del tamaño, de la importancia de la Alhambra tenga que estar gestionada por la Junta de Distrito del Albaicín, y teniendo en cuenta los que gestionaban el Ayuntamiento de Granada hubiera sido peligroso. En términos urbanísticos muchas veces nos dicen, uno de los problemas que hay en términos urbanísticos precisamente, y como tú bien sabes, es que hay demasiadas competencias municipales y alguna gente planteamos, de hecho en su momento lo llegamos a plantear, claro, descongestionar y que haya un control mayor por una institución además que esté por encima y esté más lejana de los intereses reales que hay en el territorio, pero los intereses me refiero a la gente interesada, no a la gente que le puede parecer bien una cosa u otra, sino de quien quiere aprovecharse de lo público, ¿no? Y en términos urbanísticos es importante, y también en relación con infraestructuras, en este caso culturales, como la Alhambra. Ahora bien, dicho esto, aparte de la gestión compartida, yo creo que debería avanzarse también en un compromiso mayor de la Alhambra con la ciudad. El proyecto de la Dobla de Oro, etcétera, es decir, donde ya han empezado a hacer inversiones, sobre todo en los barrios históricos. Yo creo que debería profundizarse porque, efectivamente, como decía Manolo, el Albaicín necesita más inversiones, y yo creo que la Alhambra tiene que también sentirse corresponsable como institución de la gestión cultural de la ciudad. El otro día hablábamos, y yo lo suelo comentar varias veces, de hecho mañana precisamente tenemos un acto académico relacionado con esto, del problema de la turistificación de los barrios históricos de Granada, del problema de la Airbnb, de los alquileres turísticos, de la cuestión de, yo no tengo tan claro de que la gente que venga a la Alhambra después consuma en Granada, porque van en autobuses, que además, el otro día nos contaba la Federación de Comercio, que esos autobuses ya no van a la ciudad, sino que paran en el Nevada, porque hay colusión de intereses de las múltiples corrupciones que hay en este país, que una también es esa. Entonces creo que la Alhambra es corresponsable de esta cuestión, y siendo corresponsable, que no quiere decir que lo esté acusando, lo que estoy planteando precisamente es que busquemos la solución
entre todos y entre todas, porque de ahí está el futuro de nuestra ciudad. Entonces yo creo que la Alhambra tiene ese papel. Efectivamente, la nueva dirección es una dirección que articula mejor el consenso, que además tiene más conocimiento de las cuestiones que se abordan. Es cierto que todo esto que estamos hablando de los problemas de corrupción de la Alhambra han producido un impacto serio sobre su imagen, y estamos hablando de un elemento patrimonial que es visitado por la gente, con lo cual la imagen supone un elemento importante. Es cierto que la mayor parte de los partidos hemos sido muy prudentes y muy cautelosos con respecto a esto, y creo que eso también tiene que ver con el hecho de que la administración haya intervenido rápido, a diferencia de en otros casos, pero todo esto indica que estamos en el momento en el que nos tenemos que poner todos de acuerdo y resolver los problemas serios a los que nos estamos enfrentando en esta ciudad, en general, en términos de infraestructura y en particular en relación con la evolución del modelo turístico de nuestra ciudad. Y la Alhambra ahí tiene un papel importante que jugar, porque además puede ser clave precisamente para eso, para ser un modelo vinculado a una buena visión patrimonial de la cultura y de la manera de hacer las cosas en esta ciudad. Que Alberto, es que es así, o sea, es que todo lo que está diciendo es así, y de hecho lo que hace es trabajar por ello. Ya se han presentado varias mociones en el Ayuntamiento, no voy a decir que de Ciudadanos, aunque también. Aunque también, claro, 50 puntos. Tenéis vuestra parte. Por supuesto, no, pero hay cosas, sí, porque cuando no se han hecho hay que seguir insistiendo. Si se hubiesen hecho, pues lógicamente, probablemente no existiríamos si las cosas se hiciesen bien, ojalá. Pero por desgracia, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, desde luego que lo que hace falta es, como hemos dicho antes, acabar con que haya monumento rico y monumento pobre, ¿no? Al final el Albaicín está totalmente abandonado por la Alhambra y es responsabilidad suya que el Albaicín esté acondicionado de forma correcta. Y voy a meter un paréntesis y lo voy a decir aquí y muy claramente. Primero, se han hecho dos referencias a dos personas que no están aquí por parte de Ainhoa Arrimadas, con un comentario que me parece fuera de lugar. Te ha faltado decir que era guapa, ya para redondearlo. Y en cuanto a la referencia a Luis Salvador, hombre, a mí me gustaría que cuando se habla de personas que estén aquí, porque por lo menos tengan la posibilidad de defenderse, y ese respeto hay que tenérselo y esa educación hay que hacerla. Y segundo, cuando se habla de personalidades de ciudadanos, de gente de ciudadanos, y no de las políticas, es porque no hay argumentos. Por tanto, yo sí que pediría que cuando se hable, y lo digo por mí también, si alguna vez menciono a alguien, no lo haré porque no es mi forma, pero si alguna vez menciono a alguien, puedo criticar su política, pero no su persona y sus decisiones. Si alguien ha decidido cambiar, porque esto no es una religión, es que se tiene que ser un partido hasta el final, no, esto no es una secta. Esto, cuando uno entiende que el partido no corresponde con lo que él piensa y debe, pues si puede cambiar, no pasa nada, como cambian los votantes y como cambian los afiliados, porque si no, pues seríamos todos rígidos y nada cambiaría. Y por desgracia las cosas evolucionan y le faltan cambios, a bien, a mal, o como sea necesario. Pero sí pediría que, por favor, cuando se nombra a persona en su carácter personal, sea porque esté aquí, y no, porque si no la dejamos una indefensión que me parece que no es justa. Sí, es mejor yo que quiero respetemos puntualizar lo que acaba de decir Manolo. Yo Manolo, quiero puntualizar dos cosas muy rápidas. Yo no he criticado a Inés Arrimadas, he transcrito una frase que ella dijo, y me parece a mí que el currículo que ella, y por supuesto lo de guapa es que me ofende que haga ese deseo, que diga yo guapa, que una mujer es porque es guapa o fea esté en un sitio o en otro. Es que a mí eso me ofende, como humanista me ofende eso sí me ofende de verdad, ¿no? Pero yo he dicho una frase que ella comentó, no he hecho ninguna crítica ni nada, simplemente decir que ella no, porque eso es un currículum, porque yo creo que las personas tienen que estar por currículum, no porque sepan hablar bien. Inés Arrimadas está por currículum, y si la conocieras verías la capacidad que tiene. Y que sabéis, sí, contra ella. Bueno, y la otra parte es que dice que el Tribunal Supremo no es la tercera instancia, pues hasta ahí llegamos. He dicho que hay una reforma de los recursos de casación en el cual dejan al Tribunal Supremo mucha libertad para admitir o no admitir recursos de casación. Y en este caso, eso lo he dicho antes, el día que los políticos que quieran favorecer a los políticos, pues van a admitir todo. Y naturalmente eso de que tienen menos recursos el Tribunal Supremo, ¿por qué tiene menos recursos? La ley, para instruir no tiene recursos. Efectivamente. Bueno, porque se los ponga. Supongo que el Tribunal Supremo dirá, si quiero juzgar tengo que haber fiscalía anticorrupción en todas las provincias. Es una fiscalía anticorrupción en todas las provincias. No hace falta que el Supremo instruya, que ya tiene bastante con lo que tiene, ¿no? El Tribunal Supremo no es una tercera instancia, ese es el error, por eso no instruye. Yo no creo que el Tribunal Supremo me parece que los conceptos no están claros. Yo no creo que el Tribunal Supremo, yo es que tengo que confiar en las instituciones. Yo no creo que déjame terminar. Yo no creo que el Tribunal admita una causa si no puede instruir. Es que porque claro, eso sería no una prevaricación. La casación no la admite. No, la casación, me refiero en el caso de la casación la admite mucho, cada vez más. Digo, en el caso del aforamiento.
Si admite el caso de Murcia es porque él cree que tiene posibilidades de juzgar, si no sería prevaricador el Tribunal Supremo. Y yo eso no se lo admito, que el Tribunal Supremo sea prevaricador. No, nadie está diciendo que el Tribunal Supremo prevarique. Que nadie lo ha dicho. El Tribunal Supremo le dice al de segunda instancia cómo tiene que interpretar la sentencia, y en base, pero no juzga, no una tercera instancia. Es que al final lo vamos a hacer todo expertos en los temas jurídicos. Sí, al final vamos a ver, es que estamos hablando del aforamiento. El aforamiento es que juzga el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. Y esos, para juzgar, tienen que tener conciencia de que tienen posibilidad de instruir. Si no, ellos no aceptarían los casos. Tú estás hablando en primer lugar del recurso de casación. Yo te hablo ahora del aforamiento. Mira, Manolo, el aforamiento, si el Tribunal Supremo acepta un caso para instruirlo y para juzgarlo, es porque tiene posibilidad de instruirlo. Si no, no lo acepta. Si en realidad todos somos conscientes que ha habido muchos políticos que en el ocaso de su carrera se han ido al Senado, entre otras cosas, para estar aforados. Si eso es evidente, yo creo que una de las cuestiones que hay que plantearse precisamente es quitar aforamiento para que eso no vuelva a pasar. Cuando hay un caso de corrupción en una provincia, lo mejor es que lo juzgue la audiencia provincial y que tenga los medios, que haya una fiscalía anticorrupción. Demuéstrame en qué se beneficia, privilegios no siempre privilegios, en qué se beneficia un ciudadano si lo juzga el Tribunal Supremo o lo juzga un tribunal de instancia. Bueno, entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo, como muy bien estáis diciendo, quienes son más expertos. Claro, ¿quién elige el Tribunal Supremo? Aparte de que el te juzga por su jurisprudencia y por las recursos de casación. No es lo mismo para nada. Que no, que es lo mismo, por mucho que digáis lo que sea. Es lo mismo, lo que pasa es que se puede asegurar que Rita Barberá no se hubiera hecho senadora, que además al final pues hasta probablemente le supuso problemas para su salud. Bueno, esto a lo mejor hablar mucho, ¿no? Pero quiero decir que alguien se meta al Senado, es decir, se meten porque probablemente a mí me tenéis que demostrar por qué una persona se siente favorecida porque la juzga el Tribunal Supremo. O y eso Bárcenas, no lo veo. ¿Era senador Bárcenas o no era senador también? Es igual, no es lo mismo. ¿En qué se beneficia por ser juzgado por el Tribunal Supremo? Ya que lo tenemos aquí más cerca. ¿Por qué se ha hecho senador Sebastián Pérez? Porque se va al Senado Sebastián Pérez después de la operación Nazarí. Lo normal es que podemos hablar. Ellos pueden creerse beneficiados, pero al final, si tú me dices... No solo no está presente, sino no tiene nadie que lo represente. Si tú me dices que el Tribunal Supremo va a juzgar mejor en instancia, quiere decir que el Tribunal Supremo no confía en la institución del Tribunal Supremo. Yo sí confío en ello. No estoy negando la capacidad del Tribunal Supremo, todo lo contrario. No se puede dudar de su capacidad ni de su objetividad. Vamos, los tribunales superiores de las comunidades autónomas. Yo creo que los jóvenes se tienen que cargar la institución del Tribunal Supremo. Y eso me parece muy grave. Hay que reformarla. Es otra cosa. Es otra cosa. Faltaría más. En lo que tiene que ver, Manolo, que los aforamientos dan una serie de privilegios de unos ciudadanos con respecto al resto de la ciudadanía. Y es que eso es lo que no veo, no veo de verdad. Es como darle un estatus privilegiado en el ámbito judicial. Interprétalo más bien desde ese punto de vista. Pero es que no veo ese privilegio, de verdad, Pilar. Sí existe. Porque luego lo hablamos, sí, pero tú que de esto sabes más que yo. Luego lo hablamos porque me interesa. Vale, luego lo hablamos. Podemos. Ángel, ¿qué va a pasar aquí? Porque por un lado se dice que hay 325 trabajadores, mientras son 276 los presupuestados. ¿A ti te ha preocupado mucho el tema de los trabajadores del patronato, que puedan verse implicados, que en realidad no tienen implicación? Quiero que me contestes a eso. Y también algo que ha apuntado Alberto, de que todo lo que se haga tiene que repercutir en la ciudad, y que también lo ha apuntado Chema, Manolo. En realidad estamos perdiendo dinero con el monumento. Los granadinos, yo el otro día, vosotros sabéis, los taxistas siempre saben más que nadie de todo. Pues un taxista me llevó y me dijo que era gallego, y me dijo, en Galicia no era de Santiago de Compostela. Es inimaginable que los monumentos que hay los gestione la Junta, los gestiona directamente la ciudad. Y eso es una pérdida de dinero tremenda, porque dice, en Granada vienen desde Málaga, ven el monumento y se vuelven, y como bien comentabais por allí, Manolo, etcétera, los comerciantes no ven el dinero, los hoteleros tampoco, etcétera. Bueno, te he hecho muchas preguntas. Bueno, estando en parte de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, con lo que ha dicho Chema en su argumentación, sin embargo, yo que soy de pueblo, soy de Otura, soy pueblerino, me siento de pueblo, cateto, y yo diría que la gestión, desde mi punto de vista, tenía que llevarla lo más cercano posible, desde el ayuntamiento, desde la diputación. Aun habiendo un estamento superior que de alguna forma, entre comillas, audite la gestión,
pero es evidente que tenemos la misma sensación los ciudadanos de estar de una forma no cubiertos tanto, o una sensación de que nuestros políticos no están realizando su labor de manera eficiente tanto a nivel local como a nivel autonómico. Entonces me da igual que lo gestione la Junta de Andalucía, que el Ayuntamiento de Granada, que Diputación. Son políticos que son votados por la ciudadanía, y yo creo que la gente, los ciudadanos de a pie, se sentirían con una gestión más cercana si se hace desde el Ayuntamiento, desde Diputación, desde una institución más cercana. Es evidente, se ha hablado aquí sobre el tema del monumento pobre, es evidente que el Albaicín, cuando anda por su calle, ya ha habido amenazas por parte de que se iba a quitar la catalogación de monumento patrimonio de la humanidad por su mantenimiento y eso, o sea que es evidente que no se está invirtiendo lo suficiente, no se está invirtiendo lo suficiente. ¿Dónde van los fondos que se generan en la Alhambra? Pues la Junta de Andalucía lo sabrá, el patrimonio, el patronato sí, de la Alhambra lo sabrá. Lo que sí es evidente que se deberían de invertir más dinero en los monumentos granadinos, que no se está haciendo, en Albaicín, en el Realejo, etcétera, ¿no? Etcétera. Bien, ¿y los trabajadores, lo que te comentaba? Bueno, el tema de los trabajadores es evidente que no vamos a coger que las empresas utilizan, la Junta de Andalucía, etcétera, utilizan a los trabajadores como instrumento para llevar a cabo pues un objetivo, y en este caso el instrumento más débil, como siempre, y por donde la cuerda se rompe es el trabajador, y en este caso nuevamente, aunque yo no voy a quitar que el tema judicial, que luego habrá algunos que se dejen utilizar más que otros, o sea que... Eso ya depende. Bueno, pues dejamos el tema por hoy del caso Alhambra, ya veremos a ver cómo va evolucionando. Me quedo con varias cosas que habéis dicho. Transparencia es lo que más habéis comentado, y quizá a lo mejor una gestión más cercana al ciudadano, la transparencia para evitar esta corrupción y la gestión más cercana al ciudadano para que a lo mejor quizás los granadinos viésemos a algunos beneficios más del monumento tan importante que tenemos. Bien, vamos a pasar al segundo tema, y es que en esta semana los acontecimientos sobre la Operación Lezo nos han dejado asombrados a todos hasta unos puntos inigualables, ¿no? Fiscales presionando a otros, micrófonos que se instalan por las noches en despachos privados, conversaciones de ministros por WhatsApp con Ignacio González. Todo al final ha derivado en que al final de la semana se haya puesto incluso hasta una moción de censura por parte de Podemos, ¿no? Así que está el ambiente ya político más caldeado no puede estar, ¿no? Unidos Podemos. Unidos Podemos, perdón, por Unidos Podemos. Perdón, un anuncio de moción de censura. Un anuncio que lo han planteado como que la presentar en la última hora. Alberto. Sí, es un anuncio en firme, no es una no es fuego de fogueo, ¿no? O sea, es evidente que... un anuncio seriamente. Claro, porque decía antes Manolo Olivares que nosotros hacemos circos, como han dicho algunos, ¿no? Porque resulta que hemos montado un autobús que yo el otro día hablaba que probablemente tendría que haber sido un transatlántico trama, ¿no? Porque claro, ya no, el autobús ya no cabe la cantidad de imputados, y el de Granada no te quiero ni contar, ¿no? El 80%. La mayoría absoluta, una LAC tampoco nos da, ¿eh? La mayoría absoluta de concejales imputados que este ayuntamiento y muchos otros, ¿no? Entonces, una cosa es eso, porque al final la ciudadanía, como bien sabemos, tiene que ver de cerca la realidad que a lo mejor está muy lejana, esta gente que pisan siempre moqueta o que están jugando en campos de golf, que por cierto algunos son bastante ilegales, como algunos que teníamos en esta provincia, o ese de Ignacio González que tuvo que ser juzgado hace años. Y bueno, nosotros proponemos precisamente una moción de censura para que quede claro que vamos en serio, ¿no? No es solo una cuestión de difusión, no es solo una cuestión de que la gente lo tenga cercano, no es solo una cuestión de que la gente sepa que eso no está afectando a nuestra vida cotidiana, a nuestros servicios públicos, al pago de impuestos, sino que es una cuestión también de asumir la responsabilidad que nos corresponde. El otro día decía Rafael Hernando, ¿no? Portavoz del Partido Popular, ¿no?
que con más de 35 diputados y diputadas se puede hacer una moción de censura. Unidos Podemos tiene 71 diputados y diputadas, y evidentemente nosotros tenemos muy claro nuestra responsabilidad institucional. El Congreso de los Diputados, en la estructura orgánica y democrática de nuestro país, para plantear una reprobación de un presidente del gobierno no hay otra opción que no sea una moción de censura. Es decir, si hubiera otra, mejor no la hubiéramos planteado. Pero la que hay a día de hoy es una moción de censura, y entonces eso se llama tomarse en serio las cosas, se llama articular un debate institucional claro, abierto, transparente en las instituciones democráticas del Estado, y nosotros hacemos esa propuesta que además estamos discutiendo ya con la sociedad civil. Se está discutiendo ayer con Comisiones Obreras y UGT, hoy con otros sindicatos, con la CGT y con Gesta, y con los gestores, con la asociación de los inspectores y de inspectores tributarios, ¿no? Es decir, estamos discutiendo esto también con el conjunto de la población, que como ya nos están diciendo, yo creo que es una cosa que va a llegar al Congreso, ya no es alarma social, ¿no? Ya es una claridad evidente de que los problemas de corrupción afectan a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, esta moción de censura lo que va a permitir es que haya un debate en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía del Estado, y yo lo que espero es que estos partidos que habláis de la necesidad de transparencia, de gobiernos del cambio, de hacer las cosas de otra manera, de auditorías, pues os toméis muy en serio esta posibilidad, porque creo que en ningún otro país de Europa, con un presidente del gobierno que va a declarar en un caso de corrupción que se vincula con un partido en el que yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de casos de corrupción que afectan al Partido Popular, que ya les cuesta trabajo hasta venir, te lo vamos a decir, a los debates locales, donde hablamos de todas las cosas con todo respeto. Es decir, creo que eso es impresentable, ¿no? Entonces, eso ocurrió en su momento con Berlusconi en Italia, sabemos lo que le ha supuesto a ese país y creemos que en nuestro país no estamos dispuestos a aguantarlo. Las instituciones de nuestro país, nuestra democracia, vale mucho más que un partido corrupto que evidentemente tendrá que regenerarse, pero no regenerarse en el gobierno, sino regenerarse en la oposición, que es donde les corresponde. Chema, el PSOE ha hablado de mala fe, el PP de ridículo y de charlotada, Ciudadanos de espectáculo circense en las instituciones. ¿Creéis que se ha precipitado Unidos Podemos en este anuncio de moción de censura? ¿Primero tenía que haber consensuado con el resto de partidos? Posiblemente porque la moción de censura, cierto que es un mecanismo que no necesita, como en el caso de los ayuntamientos, que la mayoría absoluta de miembros del cuerpo sean los que presenten la moción de censura, pero sí es evidente que para su aceptación o aprobación sí se necesita un número de diputados que excede mucho a los que tiene el partido, la fuerza política, la coalición o como sea, que ha dicho que la va a presentar, porque todavía no la ha presentado. Pero vamos, yo no quiero juzgar la bondad o el carácter circense o no de la maniobra. Yo sí digo que políticamente uno tiene que tomar ciertas prevenciones y tener ciertas seguridades sobre el resultado final de una operación de este calibre, porque la moción de censura no es solo censurar al presidente del gobierno, en este caso a Mariano Rajoy, cosa que yo particularmente, si quieres, lo hago ahora pública y llanamente. Yo censuro al presidente del gobierno y al Partido Popular. La moción de censura tiene un elemento además constructivo, y es que hay que presentar un candidato alternativo, a ser posible, acompañado de un programa de gobierno alternativo, que puedo llegar a coincidir en que ese programa de gobierno podría ser de mínimo, podría ser de urgencia, podría ser solo la necesidad evidente de regenerar, de cambiar, de trasladar un mensaje de limpieza, etcétera, etcétera. Pero insisto, se necesita un número de diputados que hace 12 meses estuvo en manos del partido que hoy presenta la moción de censura el haber posibilitado. Es verdad que entonces no se sabía todavía que Mariano Rajoy iba a ser citado a declarar, y es verdad que no se sabían determinados extremos de la operación Lezo, de la operación Púnica, del canal de Isabel II o del caso Gürtel, pero era evidente que en la sociedad española existía la alarma, la preocupación por una
evidente corrupción galopante en el partido del gobierno, y es cierto que se tuvo una magnífica oportunidad y nos habríamos ganado un año de plazo en la lucha contra la corrupción si hace un año esa misma suma de votos se hubiera producido en facilitar la investidura del candidato que se presentó a dicha investidura, que era Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista. Dicho lo cual, insisto, creo que las instituciones constitucionales hay que tomárselas con determinada seriedad. Me parece que tiene un valor simbólico lo que hace Unidos Podemos, yo no lo voy a negar, tiene un valor simbólico evidente, como tiene un valor también simbólico de cara a un determinado electorado que hoy día está seguramente más pendiente de la corrupción del Partido Popular, el rumbo que toma el Partido Socialista de cara al futuro. Pero, quizá... Chema, disculpa, en tu partido se ha dicho que hay mala fe. ¿Tú ves mala fe? No la veo buena, pero no tengo que verla necesariamente mala. Creo que en política cada uno utiliza los argumentos, cada uno utiliza los tiempos políticos y cada uno utiliza las posibles debilidades o momentos de debate interno de los adversarios o rivales políticos como mejor le conviene. Mala fe no, porque creo que lo que hace Unidos Podemos es poner encima de la mesa un debate que no son ellos los primeros ni los únicos que lo ponen encima de la mesa un debate de una preocupación social, de una alarma social, de una necesidad de regeneración, pero el resultado que se busca conseguir con esa puesta encima de la mesa de la preocupación, por no haberlo hablado con la gente que tiene que sumar sus votos para que eso salga, seguramente conducirá a un resultado frustrante para la sociedad española, puesto que seguramente, al hilo de las declaraciones del resto de partidos políticos, la moción de censura no solo no va a prosperar, sino que habrá que ver si se presenta, que posiblemente, por lo que ha dicho Alberto, que estará más informado que yo, se va a presentar. Pero insisto, uno hace una operación de este tipo cuando atisba, intuye, aprecia, le informan de que tiene posibilidades de éxito y no convierte un instrumento que tiene el objetivo de cambiar y revertir la situación en un elemento que en este caso sí tiene más elementos propagandísticos y de agitar el debate no en su fuerza política sino en otras, que estamos pensando y pendientes de otra cosa y no de esta cosa. Por tanto, creo que yo nunca diré que un anuncio de moción de censura contra el gobierno más corrupto, yo diría que del mundo, nunca sea una operación de mala fe, pero es evidente que carece de los elementos constructivos, positivos y ciudadanos para que la gente vea que van en serio. Eso sí lo digo. Yo no quiero entrar en un careo, pero una cosita. Sí. En la comunidad autónoma de Murcia, la región de Murcia, la región de Murcia, el Partido Socialista presentó una moción de censura que efectivamente fracasó, entre otras cosas porque Ciudadanos no la apoyó, mantuvo el gobierno del Partido Popular en Murcia, si bien es verdad, con otro presidente que no está imputado como el anterior, esto hay que decirlo, y Unidos Podemos, en este caso Podemos porque fue como se presentó en la región de Murcia, apoyó esa moción de censura por responsabilidad, y la presentación de esa moción de censura la hizo el Partido Socialista sin contar con nadie y, digamos, con la misma garantía de éxito que puede tener la moción de censura del Congreso de los Diputados. Por eso he dicho que no hay mala fe. Efectivamente, quiero decir, ahora... Que no es todo lo bueno que aquí hay una cuestión, la fe. aquí hay una cuestión evidente, ya que le va a dar la palabra a Manolo, ¿no? Es que tanto en Murcia como a nivel del Estado, lo que no podemos permitir es que siga habiendo gobiernos de partidos afectados por esos casos de corrupción que tengan la capacidad, por ejemplo, de influir en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, generalmente de mala manera, no dejando trabajar a los buenos profesionales que hay en eso, efectivamente. Y la segunda parte es la influencia que hacen directamente la Fiscalía y en particular la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? En otras ocasiones los gobiernos del Partido Popular lo que hacían era directamente eliminar la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que ya se han dado cuenta de que lo que ahora tienen que hacer es intentar que la Fiscalía Anticorrupción trabaje para ellos, ¿no? Entonces creo que una cuestión aquí, que es lo que hablábamos el otro día precisamente con Murcia, es que quien tiene la capacidad de influir en los procesos que están juzgando a su propio partido, deje de tenerla. Es decir, no digo que dejemos que el zorro que no dejemos que el zorro cuide la gallina. Lo que no podemos permitir es que en un país donde la división de poderes está cuestionada por lo que ha pasado, sigamos teniendo un gobierno corrupto el estilo Berlusconi. Es decir, la influencia que Berlusconi consiguió en el sistema jurídico italiano y los conflictos que esto generó, incluyendo leyes
en las que manejaba, o sea, generaba el control de la justicia por parte del gobierno, en los que mandaba el ostracismo a los jueces que no le apoyaban, con una colusión importante de intereses, no solo con la corrupción, sino también con la mafia italiana. Afortunadamente en ese país eso se terminó, lo que no podemos hacer es seguir permitiéndolo en el nuestro. Manolo, ¿es un espectáculo circense para lucimiento personal de Pablo Iglesias o verdaderamente estamos en una situación de emergencia nacional, gangrena democrática, metástasis, que es lo que ha empleado Unidos Podemos para llegar a eso? La verdad que utilizar metástasis poco acertado está, pero en fin, desde luego es puro teatro, ¿no? Al final es puro teatro porque, como bien ha dicho Chema, primero las instituciones hay que tomárselas serias. Yo entiendo que a quien no cree en las instituciones y que pretende reventar y romper todo, porque así en la baraja de cartas nuevas, a ver si me toca a mí, pues claro, hace todo lo posible por reventar para ellos ser los que controlen y los que precisamente agarren todo eso que dicen que no quieren que los demás utilicen y que estamos de acuerdo en que no se tiene que utilizar, pero uno, no queremos que se utilice nadie, queremos independencia absoluta en la justicia, y otros lo que pretenden es ser ellos quienes controlen y quienes decidan, y la prueba está en que, bueno, pues cuando se presentó Pedro Sánchez como candidato, Ciudadanos entendía que había que apoyar, porque repito, lo que hace Ciudadanos es dar estabilidad a un gobierno, a un país que elige democráticamente a sus representantes. Por tanto, hay que tener muchísimo respeto a las instituciones que algunos partidos se empeñan en romper, ¿no? Se empeñan en romper porque no les salen las cuentas a ellos. Si les salen las cuentas a ellos, entonces ya otro gallo cantaría, ¿no? Entonces, aquí no se puede estar cambiando la regla de juego porque no me gusta lo que tengo o porque no me viene bien, y entonces tengo que cambiarlo todo, porque cambiándolo todo a ver si me toca a mí. Desde luego, como está hecho reparto, no me toca, y si lo rompemos todo, pues seguramente posibilidades tengo de esta manera, no. Se me lo ha explicado bien, lo ha dicho claramente. Cuando uno pretende presentar, en este caso, con verdadera intencionalidad de llevarlo a cabo, se reúne antes con los posibles partidos para que se le apoye. Si presenta un candidato y se dice qué candidato va a ser, se trabaja y entonces se hace. Hacerlo de esta manera es síntoma, pues, de cómo hace todo Podemos, que es espectáculo. Son unos expertos, y hay que reconocerlo, en el dominio y el control de la opinión pública visual, de cómo llevarse el marketing. Lo hacen estupendamente, tanto con su programa electoral, que me quito el sombrero, aquel programa electoral de IKEA, fantástico, lo reconozco, un ejercicio de marketing muy bueno, como otras muchas ocasiones que controlan, bueno, pues esa capacidad de llamar la atención, ¿no? Vimos cómo entraba en el Congreso en bicicleta, después ya desaparecen, ya no van más. Vimos cómo estaba con el bebé, después ya no aparece más. De hecho, lo dejó allí, en la guardería. Ya ha crecido, habrá crecido ya. Lo dejan en la guardería. Ya no aguantaría el bebé, ya. En fin, estamos viendo cómo continuamente hacen un circo de una institución tan importante como el Congreso de Diputados, ¿no? Termino. Entre esas circunstancias, ¿qué hace Ciudadanos? Estabilidad, responsabilidad y control. Es lo más importante ahora, porque tendría que explicar muy bien Podemos, que eso no lo dice. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si se presentase una moción de censura? ¿Qué se perdería en cuanto a proyectos, en cuanto a negociaciones que se están realizando? Claro, es que nada más que vendemos una parte, ¿no? Y la inestabilidad genera mucha inseguridad en muchos aspectos, en inversiones externas, en mercados, en el producto, en muchísimo, que rompería todo eso, y que por tanto una decisión no es una decisión tan sencilla, y hacerlo difícil sencillo es complicado. Cuando tuvieron la oportunidad de trabajar para cambiar, y que el Partido Popular, como partido que estamos viendo de la corrupción, le salpica por todos lados, no estuviese, no lo hizo. No lo hizo porque no se cumplía lo que ellos querían: vicepresidencia, lo he dicho antes, el control audiovisual, la policía, ¿no? El interior, en fin, los derechos sociales. Estaban pidiendo para arreglar los derechos sociales, ¿no? Entonces yo creo que la solución, desde luego, no es Pablo Iglesias. Como bien has dicho, de Unidos Podemos. Entonces, yo no tengo nada que ver en este debate porque va hacia Alberto Podemos, o sea que yo no voy a entrar en el debate. Podemos, simplemente te voy a preguntar, porque como de Unidos Podemos, evidentemente tú también formas parte. A mí el pactómetro no me salen a favor 82, de 82 a 90. Abstenciones 5 pudieran ser, y en contra unos 255 votos. ¿No crees que le van a dar los otros partidos a Unidos Podemos una aguantada en la cara que no se esperaba? A ver, tenemos que recapacitar y ver. Es evidente que hay una corrupción institucionalizada en nuestro país, que el Partido Popular es el único partido
del mundo que está imputado por cuestiones de corruptela? Los domingos no, hay muchos. Bueno, es evidente que lo que está sucediendo aquí, la gente, los ciudadanos se claman, se tiran de los pelos, están diciendo, pero bueno, ¿qué hacen nuestros políticos? Pues Unidos Podemos, Unidos Podemos dentro de la capacidad que da el Congreso de los Diputados, está tomando una medida que aquí se tendrán que evidenciar quién está en contra de la corruptela y quién está a favor de crear un sistema el cual no esté manchado de corruptos. Y aquí, como le comentaba antes al compañero Manolo, tendrá que evidenciarse si Ciudadanos es verdad que está en contra de la corrupción. Lo mismo que el PSOE. Tendrán que apoyar o a un candidato el cual no está manchado por la corruptela de Unidos Podemos por ahora, y al que está, vamos, más no podemos coger, que va a pisar los juzgados, sus compañeros en el gobierno de Murcia, de Madrid, etc. No sé si son 70 y tantos las cuestiones judiciales que tiene, 79. Bueno, pues tendrán que evidenciarse en la urna, en el Congreso de los Diputados. Yo voy a puntualizar una cosa, es decir, el candidato no está definido. Se puede definir un candidato de consenso, puede ser un candidato del Partido Socialista, que podría ser mayoritario en este contexto, no tenemos ninguna duda, ¿eh? Pero la vicepresidencia... No, ni hablar. Ni hablar. Yo creo que hace tiempo que muchos hicimos autocrítica respecto a lo que ocurrió después de las elecciones del 20 de diciembre. Sí, no es cuestión de poner los bueyes delante del carro. Mira, o sea, si hay voluntad de llegar a un acuerdo en que las cosas se hagan de otra forma, nadie va a imponer ningún candidato. Hazte este análisis. Todo lo contrario. La responsabilidad incluye eso, ¿eh? Primeras elecciones, concurre Podemos solo no, con no sé cuántos más, y saca un resultado que no recuerdo bien cuántos fueron, 62. 69. 69. Me voy a acordar. 69, no me acordaba. 69. Como se repite en las elecciones, desgraciadamente, es que claro, tenemos que recordar que la gente vota y hay que respetar lo que la gente vota. Lo siento, es el principio fundamental. Si no, nos empezamos, traigo la Constitución el próximo día, nos haremos el artículo 1 y empezamos por ahí. Entonces, claro, sube el Partido Popular, la gente dice lo que dice y se refleja como se refleja, y Podemos, que se une, Izquierda Unida ya, porque se estaba desinflando, ya no sabe de dónde tirar de más, los dos juntos suman 71, es decir, vamos, estaba clarísimo que se iba para abajo y van tirando, claro, si ahora me busco, ya no os queda ninguno más, a los que uniros, bueno... Pero eso por unirse no. La situación es la que es, la situación democrática es la que es. Hay unos resultados electorales que no se pueden tergiversar. Por mucho que no estamos hablando de los resultados democráticos, estamos hablando de la corrupción. Y estamos diciendo que la corrupción, claro, y nosotros estamos diciendo que hay que dar estabilidad, que hay que ser responsable, serio y provocar cambios en las instituciones, que es lo que nosotros estamos trabajando y haciendo y lo que exigimos en los compromisos. Soy muy repetitivo, lo siento, pero es que claro, si volvemos al tema, nosotros no pedimos ningún puesto y sí pedimos unos puntos de cambio, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Y eso está ahí, y además los puntos eran los mismos, prácticamente iguales. ¿Qué se estaba haciendo? Dando una estabilidad a un país que lo necesitaba, porque cada vez que se repetían unas elecciones era un sufrimiento y un sobrecoste al país enorme. Y lo que este país necesita para avanzar y crecer es estabilidad. Y lo que genera Unidos Podemos es inestabilidad. Ciudadanos y lo único que hace es espectáculo. Continuamente en el circo, y donde se trabaja en el Parlamento, en el Congreso. En su mano cambiar la situación. Como ha dicho Alberto, no sabemos el candidato, solamente apoyando a un candidato de consenso entre las fuerzas democráticas que no están imputadas. Desde luego, los políticos que son maravillosos, los políticos profesionales, todos somos políticos, todos actuamos en política, pero es que son maravillosos. La verdad es que todo lo que ocurre bueno es gracias a ellos, todo lo que ocurre malo es por los demás, ¿no? Ahora resulta que para mantener al gobierno más corrupto de la historia de España y el más corrupto de una Europa civilizada, no digo que sea más de Europa, pero de la Europa a la que tenemos que medirnos, que es Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda y tal, es el más corrupto con muchísima diferencia. Resulta que para darle estabilidad a un país tienes que mantener, es decir, si yo como oncólogo para el tratamiento del cáncer lo que hago es darle estabilidad al tumor,
darle estabilidad, es decir, que el tumor se desarrolle perfectamente, es que el organismo necesita este tumor. Entonces, claro, en 2 días lo mato al paciente, ¿no? Y ellos, para dar estabilidad al gobierno, porque dicen que los ciudadanos han votado mayoritariamente al Partido Popular. Hombre, es que las matemáticas están claras. Si uno habla de matemáticas, habla de que la mayor parte de la gente no quería que gobernara el Partido Popular. Por tanto, darle estabilidad al Partido Popular, y ahí tiene la misma responsabilidad el Ciudadanos como el Partido Socialista. Es decir, dice, es que no queremos que haya nuevas elecciones. Vale, si no queremos que haya nuevas elecciones, lo que tenemos que hacer es, aunque sea ad hoc, hacer una ley provisional, como ad hoc, provisional, en el que se diga, vamos a hacer una nueva elección, unas terceras elecciones. Si no hay la mayoría adecuada, hacemos una doble vuelta, aunque sea para el caso este, y que los ciudadanos de Podemos se inclinen por el Partido Socialista, por Podemos, de los 3 que iban a salir de primera y tal. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, mantener al Partido Popular, que ya sabía que era lo más corrupto que puede haber, porque es que estamos... Mira, yo tengo escrito ya en mi blog, yo creo que lo dije aquí el otro día, con respecto a los rogatorios que van pidiendo los jueces por ahí, Panamá, no sé qué, no sé cuánto, pito de flauta, dije algo que es lo que se ha visto en las grabaciones. Decía Ignacio González, vamos a darle carnaza en Panamá y tal, para que se vayan por ahí pidiendo cosas. Mientras que aquí es donde el mogollón lo estamos salvando nosotros. Que fue lo que tengo escrito hace muchos años y lo que dije creo que el otro día. Entonces, claro, el problema está aquí. El Partido Popular es un partido que cree que el país es suyo y que tiene corrupción en todos sitios. En lugar de auditar, que es lo que tienen que hacer los políticos, auditar a las empresas. ¿Quién puede costear esta corrupción? Pues las empresas que tienen grandes contratos con el Estado. Hay 4, 5, 6 empresas, auditarlas, y de ahí va a salir, si hace una buena auditoría, va a salir todo el dinero de la corrupción. Ahora, no me vayan ustedes a pedir rogatorio a Suiza, a Panamá, a Luxemburgo, donde sea, porque eso no tiene ningún sentido. Y ahora bien, Ciudadanos dice, hombre, dice Podemos, bueno, quiero hablar también de la moción de censura. Podemos dice, hay metástasis. Lo que hay, ronda, ¿vale? El tumor principal está ahí, no, la primera ronda. Sí. Para acabar, el tumor, no un metástasis, el tumor principal. Pues lo de la moción de censura, hombre, yo creo que Podemos ha hecho lo que tiene que hacer, plantear una moción, que no va a salir. Ellos tienen un candidato, o pueden plantear uno de consenso, y tiene las acciones de gobierno que plantean, las plantea cualquiera, 4 chorradas que dicen todos, y las plantean. Y desde luego, el que no se una es cooperador necesario de que sigan gobernando estos auténticos corruptos. ¿Qué vamos a decir nada más? Manolo, quería un segundo. Sí, solamente un segundo, y siguiendo el mismo ejemplo. O sea, nosotros no estamos diciendo que se mantenga el tumor, lo estamos diciendo extirpar el tumor. Nosotros proponemos medidas para, siguiendo la verdad es que nos gusta tomar estos ejemplos porque no es algo que me guste compararlo con una enfermedad, pero en fin, y más una enfermedad tan grave. Pero bueno, lo que estás proponiendo tú es que se mate al paciente. Yo lo siento, pero no. O sea, el paciente de España, hay una serie de gente que ha elegido lo que ha elegido, nos guste o no, y es lo que a mí no me gusta. Yo soy el primero que dice y decimos que es un partido corrupto, claro que lo decimos, y lo estamos diciendo, y que hay que expulsar la corrupción de las instituciones. Si nos vamos a la Junta de Andalucía, pues está el PSOE porque ganó las elecciones, nos guste o no, y es un partido corrupto en Andalucía, o no tiene corrupción el Partido Socialista en Andalucía. Si el problema está en que los dos partidos que han llevado años repartiéndose las cotas de poder están hasta la médula, los dos, hasta la médula. ¿Qué hay que hacer? Mecanismos, exigencias que vayan expulsando a todo lo que hay. Entonces te pregunto yo en este momento, si en eso estás de acuerdo con Alberto, ¿por qué no unís? Porque la solución no es romper las instituciones, la solución no es poner a Pablo Iglesias, y la solución no es poner... Perdona, la solución no es un partido que no ha sido votado mayoritariamente, que no tiene la mayoría de los votos, y no da estabilidad. Pero Manolo, ni hay un programa detrás de todo esto, tiene ideología, y la ideología de Podemos, lo que hemos dicho antes, el diagnóstico se puede coincidir, en las soluciones no coincidimos. Y eso es donde estamos. Habrá cosas en las que sí, en eso, pero en todo lo demás no. Pero es que esto es una situación de excepcionalidad, Manolo. No es sí, excepcionalidad. Es excepcionalidad porque en la altura a las que estamos, lo que se ha visto esta semana de la utilización... utilizarlo para salir, de la utilización... pero si no va a apoyar nadie, pues se lo estoy viendo.
Bueno, claro, porque otros vais a apoyar los presupuestos generales del Estado del Partido Popular, que por cierto maltratan a Andalucía y en particular a Granada. Quiero decir, aquí cada uno tiene su responsabilidad. Claro, otro día si quieres te cuento. Claro, no, es que a mí pero quiero decir, es en una situación de excepcionalidad en la que se está utilizando a la Fiscalía General del Estado y en particular a la Fiscalía Anticorrupción para encubrir la corrupción, para intentaron evitar que hubiera registro. Es decir, cuando alguien mantiene un ministro de Justicia que habla con los corruptos, hombre... ¿Sabes la diferencia en que vosotros intentáis imponer lo que queréis al 100% y Ciudadanos entiende que como no tiene una representación suficiente, intenta cambiar dentro de lo que puede, pero no imponer todo lo que le haría, porque somos conscientes de dónde estamos. Y es la diferencia, que no imponemos las cosas. Y te lo pongo un claro ejemplo, y te pido que hagas este ejercicio. Y aquí, de aquí de Granada, tú cógete todos los plenos municipales, ponte a ver las mociones que ha presentado cada grupo, mira a ver quién es el que tiene más mociones aprobadas por todos y quién siempre vota en contra o se abstiene. Porque busca que sea la suya. No, es que no tiene que ser la tuya. Es que no tiene que ser la tuya. Pues si hemos votado una moción hoy que ha presentado otro grupo para favorecer las escuelas de arte. Que te digo que haga Quiero decir, que me estás contando... Que te digo que haga el ejercicio. Yo creo que haya... Pero la situación de excepcionalidad necesita una cosa ciudad pero es eso, de una forma, cada portavoz es de una forma... Pero no yo prioridad número uno que necesita este país es estabilidad. Esa es la prioridad número uno. Pero la estabilidad no puede ser un gobierno... Perdona, estabilizar la expulsando a los corruptos. Entonces, ya, que se vayan ya. Rajoy el primero. Rajoy está imputado por corrupción política. Tiene los días contados el gobierno. Si todos lo sabemos. ¿Está imputado por corrupción? Está imputado porque sus amigos no lo quieren imputar, hombre. Y los mensajes de Rajoy a Bárcenas... Cuando esté imputado se tendrá que ir. Cuando esté imputado se tendrá que ir. Y si no se va, pues entonces ya... Nosotros no queremos ni nuestro candidato. Y además la apuesta por el programa de mínimos tiene todo el sentido. Es decir, estamos hablando de una necesidad urgente, imperiosa, de una situación de excepcionalidad en nuestro país. Yo no apuesto porque vuelva a haber elecciones, lo tengo clarísimo. Creo que tiene más sentido llegar a un acuerdo entre las fuerzas que pueden compartir una opción diferente de gobierno en nuestro país, que pueden generar que haya menos corrupción y que haya transparencia. Yo creo que esa sería la idea de lo que tenemos que desarrollar. Entonces, si hay una voluntad clara, si hay una voluntad clara, puntos que se presentó con el Partido Socialista, había más de 80 puntos anticorrupción. Pues se equivocaron, no es que vamos a se equivocaron, pues ya está. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que fue un error. Lo ha dicho él. Las políticas que proponía Ciudadanos y el PSOE no eran las que Izquierda Unida o Unidos Podemos estaban para apoyar. Hombre, la regeneración democrática, que parece el único programa del que estamos hablando, sí estaba. Sí, pero eso sí estaba. Hay programas. ¿Por qué no era lo mínimo. De eso no estamos hablando. Eso no estamos hablando. Pero que Alberto ha dicho que se equivocaron, pues ya está. Pero si está bien. Es que insiste mucho, yo creo que eso fue un error. Ahora lo que no puede hacer es que sigamos manteniendo un gobierno corrupto porque resulta que hace un año no lo votaron. Manolo, seguimos en breve instante. Es que tenemos que despedir a Manolo Olivares, que se tiene que ir en este momento, justo en el momento más... Ahora no voy a hablar de mí. Pero está bien. Por cierto, tú has hablado de Carolina Descansa, ya hablaremos de eso, que lo del niño, yo te lo digo ahora, sí. Yo también quería hablar... Ya, pero ahí fue un ataque personal muy patriarcal y muy machista a Carolina Descansa por llevar a su bebé al Congreso. Efectivamente. Yo llevaba a mis bebés a reuniones al rectorado de la universidad. Y mi mujer va a trabajar en colegio y no se puede llevar a su hija. Lo cual me parece un gesto muy machista. Pero alguna reunión se la podía que aquellos que pueden permitírselo llevar a su hijo se rían de lo que no pueden llevar. Pero algún claustro de tu colegio, seguro que del colegio de tu mujer, seguro que se podría llevar a su bebé. Pues yo apostaría porque lo hiciera. Pues no. Al bebé, claro. Un niño de 3 años no, porque el niño de 3 años te revienta la reunión, ¿no? Pero al bebé colgado como se lo llevaba a Descansa. Si tiene que amamantarlo, está mejor allí con la madre. Mi niño no lo llevaba a clase, pero lo llevaba a reuniones. Baja por maternidad. Yo soy la única mujer hoy aquí. Me gustaría decir que, bueno, que a nosotros, por ejemplo, los profesores, nos hubiera gustado tener en su día, decir que son unos privilegiados en el Congreso. A mí me hubiera gustado poder tener a mis niños allí mientras yo estaba en la Facultad de Derecho. Pero a un consejo de departamento no lo podía llevar, ¿eh? Tiene guardería. Yo eso no estoy de acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo con la guardería. A mí me parece muy mal que haya guardería en el Congreso. Lo que tiene que haber muchas guarderías públicas en Madrid, que por cierto han desmantelado al Partido Popular, y no guardería en el Congreso para que los hijos de los diputados se junten entre ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Sean de cualquier partido, ¿no? No, porque así es como se construyen las castas en este país. Es que los niños se juntan
el colegio, la El guardería. Colegio ¿no? del Pilar y todas esas cosas. Bien. Bueno, en este momento despedimos a Manolo. Manolo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y lamento tener que irme en el Sí, momento más álgido. En el momento Hasta más bien has álgido, metido te el vamos a debate. echar de menos este rato que nos queda. Dejamos Muchas gracias por todo. A vosotros y gracias a y todos. hasta la próxima. Encantado de conocerte. Bueno, cortamos unos instantes y volvemos en un momento. Gracias, hasta ahora.